Bienvenidos una vez más a Ante Todo Balance. Si eres nuevo, bienvenido al podcast. Te invitamos a que escuches los episodios anteriores. Y si ya tienes tiempo escuchándonos, pues gracias. Bienvenido una vez más, como siempre, todos los lunes. Ya saben cómo es el drill. Los invito a que nos den follow en las plataformas de streaming. Igualmente estamos en Instagram como @antetodobalance. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? Cuéntame, Cristian, ¿cómo estás? Yo estoy increíble. ¿Estás increíble? Así como todos los lunes, estamos aquí en sintonía, Ante Todo Balance. Gracias a todos los que nos están escuchando. Tú sabes que cuando estábamos haciendo la prueba de sonido me recordaste como cuando uno iba para el colegio los lunes. Yo no sé, a mi mamá le encantaba poner la radio. Ok. Y Yo también, yo escuchaba mucho la radio ¿sí? De ida y de regreso al colegio. Increíble. Pero es que los mejores programas eran los de la noche, los de La Hora Sensual. No pensé que lo iba a hacer. Para todas las chicas traviesas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, Cristian, su próxima carrera va a ser de locutor de radio, pero radio sexual. De eso que no escucha nadie. Que sea a las 3 de la mañana y vaina, que ponen puro Chayanne y vaina de eso. Qué fuerte. Si tú prendes la radio y a las 3 de la mañana y hay un tipo así con esa voz tuya. Claro. Diciéndole a las chicas que va a poner, lo dejaría todo porque te quedaras hecho. Sí, bésame mucho. Pero bueno, mi gente, lunes comenzó esta semana. Excelente manera de empezar el capítulo del tema en el que vamos a hablar de Ucrania y de guerras y de sí, ¿verdad? Qué fuerte, no había caído en cuenta. No, pero en verdad, bueno, este es un tema que hemos estado no hablando. No vamos a hablar de guerra. No, en verdad no. Pero digamos, este es un tema que hemos estado hablando, tratando de hacer un episodio desde hace un tiempo. Y sí, estamos tratando de darle forma a ver cómo lo poníamos en palabras que nosotros también entendiéramos. En un formato de 30 minutos. Pero, o sea, hemos estado obviamente consumiendo un poco de información de todo lo que está pasando en Ucrania y de todo lo que está pasando en el mundo y demás. Y bueno, obviamente no vamos a hablar de nada del conflicto porque no somos ni politólogos ni una mierda y de verdad que bueno. Y es muy complicado. Es muy complejo. Es demasiado complejo y de verdad yo no me voy a meter en ese peo. Me duele mucho todo lo que está pasando. Metan plata en las fundaciones, ayuden a esa gente, hagan lo que puedan hacer. Si quieren. No, ¿cómo que si claro, quieren? Si quieren, pues no vamos a obligar a la gente que salve el mundo. O sea, si quieren, lo hacen. Pero arriba hay un Dios que todo lo ve, para que sepan. No puede ser. Ok, bueno, cuéntanos, Cristian. El episodio de hoy, Cristian, va a ser el principal porque creo que él entiende mucho. O sea, sabe explicarlo mejor. ¿Ok? ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, digamos con todo lo que estaba pasando en Ucrania y demás, me topé con bastante contenido. Y yo creo que, digamos, las personas que son de Venezuela o tal vez de Latinoamérica y demás, pueden que, o sea, obviamente tengan un poquito de perspectiva en esto. Que es que mucha de la gente que está allá de corresponsal, sobre todo, sabes que sí, periodistas independientes o sabes, no de los outlets de sí, como de cadenas grandes. Exacto. Han estado diciendo que una de las cosas que es muy interesante es que de pana la gente de Ucrania es muy arrecha. O sea, es gente que va para adelante, ¿me entiendes? Y que, digamos, ahorita en este momento que están pasando por una situación de conflicto y, ¿sabes? Y de dificultad, obviamente. Sí, y de sufrimiento, guerra. ¿sabes? Y muerte, país. y desastre, y todo lo que la guerra conlleva. Sí, sí. Ellos han encontrado un sentido de unificación bien... en la nación en general. Exacto, o sea, un sentido primero de nacionalismo muy arrecho. Okay. O sea, han estado gente ucraniana que vive fuera del país, sí, ha estado regresando al país a caerse a plomo. Sí, lo he visto. O sea, la gente está de verdad como que con cierta esperanza que a lo mejor tal vez no tenían antes, con cierto sentido de hermandad, de que, ¿sabes? Todos nos tenemos que unir con esta causa. Claro. Y bueno, obviamente, ¿sabes? Con todos los horrores que todas las guerras conllevan, ellos han encontrado eso. Entonces de ahí yo me fui como por un hoyo, un rabbit hole. Ok. Un hueco de conejo, para los que no hablan inglés. Exacto, un hueco de conejo. Ajá. Que no es el de atrás, por si acaso. Ay, qué fuerte, pero ¿qué te pasa? Que te habla de que de cierta manera el ser humano necesita hasta cierto punto conflicto. O qué loco como a veces las personas, o sea, encuentran un sentido de humanidad, o sea, más puro en los momentos en los que lo están pasando mal. Fíjate. Claro. Nosotros que venimos de Venezuela. Porque nos adaptamos a... Como el chiste de cuando uno, ya que vive en un país primer mundo, obviamente que lo que viene de Venezuela,
los problemas son muy diferentes. A ver, uno no se para a las 5 de la mañana para ver si hay harina pan o a echar gasolina. Hay otros problemas, como, no sé... El trabajo, ¿sabes? Mi trabajo es una mierda. Sí, o el que clima está feo. Que la haya tener que manejar. Exacto. ¿Sabes? Que la haya que en Starbucks no tenía la leche de coco que me gusta, bro. O sea, horrible, pues. Tuve que tomármela con leche de almendra. El que pregunte, esto fue una situación de verdad y fue Cristina que hizo eso. No estuvo. Yo tomo leche de almendra. Ajá. No, pero entonces es ese pedo, ¿sabes? En Venezuela, si ¿sabes? Venezuela, porque vamos a hablar de nuestro punto de vista, de lo que hemos vivido, pero bueno, podemos decir toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, sobre un punto en el que, ¿sabes? Hubo protestas y un estallido social bien trancado, en el que, o sea, muchos de nosotros tuvimos que vivir eso de frente, ¿sabes? En el que, pues, y ¿sabes? ponernos de frente. Y ponernos también de frente. Yo creo que en ese momento, obviamente, uno no estaba bien del todo de la cabeza. Sí, claro. Cuando uno cuenta esas historias hoy en día, la gente no te cree. Y tú, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo cuento los cuentos que pasé en las guarimbas en el 2014, en mi cabeza yo me quedé que, ¿será que yo estoy exagerando esta vaina? Sí, o sea, la gente obviamente es muy, o sea, le cuesta mucho trabajo creer eso. Claro. Y, ¿sabes? Inclusive yo estoy demasiado seguro que muchísima gente a la cual uno le pueda contar esas historias y dice, está cayendo pura mierda. Sí, sí. O sea, estás hablando paja. Pero me acuerdo que en esos momentos, de cierta manera, uno, a pesar de que, o sea, obviamente estás afectado psicológicamente por toda la situación, consigues eso que ahorita, por ejemplo, a un nivel muchísimo mayor puede pasar en Ucrania. Que inclusive me acuerdo que cuando pasó lo de Venezuela, Ucrania también está pasando por un pedo similar. Sí. De hecho, las guarimbas empezaron porque Ucrania fue como el comensal. Exacto. Algo así, que nos demostró cómo trabajar cómo armar una guarimba. Guarimba 101, Exacto. Ucrania. Guarimba for Dummies. Exactamente. Pero fíjate que es interesante que, ¿sabes? Ciertamente en esos momentos uno tenía como ese sentimiento como de unidad, ese sentimiento de pertenencia y que de cierta manera sí, ¿sabes? Había muchos efectos psicológicos que te estaban jodiendo, pero al mismo tiempo tenías objetivos muy claros y tenías como cierta paz, o sea, de una manera muy distorsionada. Sí, era muy raro. Era salir a la calle y cuando estabas en ese peo de protesta, de tal, de esto, uno venía de una Venezuela muy peligrosa. O sea, Sí. por ejemplo, mi mamá jamás me hubiese dejado a mí irme para el distribuidor a las 6 de la tarde donde no hay luz a protestar o a caminar, o me voy para casa de una amiga y voy a caminar. No, jamás en la vida. Pero en ese momento de las protestas, no, era, ok, bueno, vete caminando porque ella se va con unos vecinos que conocí en la protesta. Claro. Y crea como un sentido de hermandad, de nacionalismo, de solidaridad, que es como que, no, es que todos estamos en el mismo peo. Exactamente, y ahí viene una de las cosas que quería decir, que es que, ¿sabes? Yo me acuerdo que en esos momentos en los que uno la estaba pasando tan mal, inclusive ni siquiera tiene que ser desde el punto de vista de guarimbos y protestas, yendo un pelo más atrás, ¿sabes? Los peos económicos, los peos de criminalidad del país, cuando uno, de cierta manera, uno siente que cuando uno estaba con las personas que uno quería, cuando uno estaba con sus amigos, uno tenía como que ese sentimiento de, coño, ¿sabes? Hay que disfrutar la vida porque la vida se te puede ir mañana, sí. ¿Me entiendes? Y eso me llevó a buscar el tema de que si realmente el ser humano, para estar bien mentalmente... Perdón que me estoy riendo, pero es que me acabo de recordar algo muy cómico. Pero bueno, cuéntalo con la gente, ya que te reíste y me interrumpiste con Discúlpame, tu madre. pero... No, ya pues. Es que es literalmente lo que decías, porque me dio como un throwback de estar graduándome, porque, ok, lo estamos relacionando a las protestas del 2014. Y, o sea, en la mañana tú estás en el colegio y tal, y el peo, y en la tarde estás protestando, lanzándole piedras al gobierno. O sea, ¿sabes? Son como que... Es literalmente eso. Y al día siguiente vas al colegio, vas a tu rumba o vas a tu universidad y sigues viviendo tu vida, pero sabes que estás como dentro de o sea, es una distopia, es una cosa muy extraña porque... Y que estás en modo supervivencia constantemente. Exacto, y cada minuto cuenta. Sí, o sea, yo siento que cuando estás en ese tipo de situaciones, el tiempo se distorsiona inclusive. Sí. Pero la cosa es esa, o sea, necesitamos conflicto, ¿verdad?, para estar bien desde el punto de vista psicológico. Porque yo me acuerdo que en el momento en el que, bueno, tú vienes, tú migras. Claro. Obviamente... Y te iba a preguntar, que lo estábamos pensando y decía, el
el conflicto evoluciona dependiendo de tu estado en el cual estás. Porque claro, estamos hablando obviamente de una situación como Venezuela. Claro. O de, no sé, un conflicto de gobierno. O sea, conflicto en el sentido de... Hay tema físico ya dictatorial, etcétera. Ujú. Pero el conflicto puede ir más allá. O sea, el conflicto tiene matices, ¿cierto? Obvio. Es Entonces, que, el conflicto puede evolucionar. Por ejemplo, una persona que lo estábamos hablando antes de empezar el episodio, una persona que se muda a un lugar donde no está, que tú decías, eso es un conflicto, porque necesitas como que algo que te empuje a pensar, a cambiar, algo no te está haciendo feliz y necesitas algo que te cambie. El conflicto evoluciona. o sea, sí, y eso es algo, sí, yo pienso que sí. Y eso es algo que quiero dejar muy claro, o sea, porque cuando estábamos hablando de cómo íbamos a llegar al episodio, no quiero dar la idea de que de cierta manera uno necesita conflicto desde el punto de vista, primero obviamente bélico. Sí, de guerra, O sea, exacto. no, la cosa no va por ahí. Y uno tampoco necesita conflicto emocional, digamos, con sus alrededores. O sea, no es que es Exacto. saludable, ¿sabes? Tener una relación de mierda con tu Por familia, eso te con tus estoy amigos. diciendo, el conflicto evoluciona, o sea, el conflicto tiene otra matiz. Sí, claro, porque por ejemplo, Porque lo que estamos... conocemos nosotros por conflicto es eso, es guerra, es altercado, o sea, un conflicto puede ser tú tomar la decisión de mudarte de país o tú tomar la decisión de cambiar de trabajo o cambiar tu estilo de vida o de casarte. O sea, genuinamente, esos ejemplos no sé si sería exactamente considerado como conflicto. Y, o sea, quiero como que separar ya el resto del episodio con la idea de guerra y demás. Porque como te digo, no tiene nada que ver con el tema de estarse cayendo a plomo para estar bien psicológicamente, ni estar en ¿sabes? En una burbuja en la cual, ¿sabes? Tienes peos con todas las personas que te rodean. Ok. Pero yo sí siento que hasta cierto punto, o sea, por nuestra naturaleza de tener que buscar o sea, supervivencia, Ujú. tenemos que estar un poco expuestos a cierto nivel de struggle, o sea, cierto nivel de esfuerzo para estar bien psicológicamente. ¿Me Pero entiendes? entonces un conflicto puede considerarse tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida. Exactamente. O sea, porque estás de cierta manera Porque la rompiendo... definición de conflicto como tal, por eso te decía como que todo en el sentido de la evolución para... Porque lo comparamos con ese sentimiento de lo que vivimos en Venezuela, Claro. pero cuando llegamos acá también hay vainas, hay situaciones en las que uno se siente vacío, se siente, ¿sabes? Como que neutral, o sea, te sientes como que no estás vivo, pero no estás muerto, o sea, estás como ahí, estás. Y eso obviamente yo creo que viene un poco de cómo el cerebro te vuelve mierda cuando estás en una situación de conflicto real. Que es que tú de cierta manera, o sea, hay gente que genuinamente, o sea, cuando pasa por situaciones de estrés muy malditas, no saben cómo manejar estar en Claro, paz. ¿Me entiendes? Y precisamente por eso como hay muchísima gente que necesita ese conflicto ya digamos más físico o más, ¿sabes? Como que más tóxico si cabe, ok. creo que uno tiene que drenar ese tipo de conflictos con otras cosas, con otros struggles, ¿sabes? Con otras situaciones difíciles que las puedes conseguir dentro de ti mismo, ¿me entiendes? Como que dame un ejemplo, pero no estoy entendiendo muy bien. Mira, por ejemplo, o sea, digamos, esas ganas de querer romper el status quo que tienes, o esas ganas de querer como que someterte a una tarea complicada Ok, y poner de cierta manera tu cuerpo en estrés ok, o tu mente en estrés para lograr dicha tarea. Y lo podemos hacer desde cosas súper sencillas como por ejemplo, mira, sabes, yo voy a ir a hacer ejercicio, voy a poner a levantar pesas. ok, Ahí tú estás poniendo tu cuerpo en estrés. O sea, estás correcto, poniendo tu cuerpo en una situación en la cual no está acostumbrado necesariamente ok, y estás como que empujando a ti mismo a conseguir una meta que es difícil de alcanzar, que es levantar X cantidad de X peso. cantidad de peso. Y precisamente por eso yo siento que después de hacer ejercicio, uno se siente release. A lo mejor no es ejercicio, a lo mejor es otra cosa. A lo mejor tú vienes y tienes que, ¿sabes?, descifrar ¿qué te digo yo? Un crucigrama maldito. Claro, O tienes que, ¿sabes?, te propones a conseguir una meta de que necesitas conseguir... necesitas un trabajo, pero para conseguir ese trabajo tienes que hacer una especialización. sí, tienes como una tarea. Tienes una tarea. Y ahí es donde yo quiero llegar. Yo siento que el ser humano necesita siempre
tener una tarea y ponerse un reto y ponerse a sí mismo en estrés constante para estar sano, o sea, para estar saludable, estar mentalmente bien. Porque tú dices que cuando llegamos a ese estado como de tranquilidad, como de confort, ahí es en donde empieza otra vez la crisis, que nos lleva al conflicto. Exactamente. Y, Okay. y bueno, no sé, yo aquí no soy sociólogo ni nada. Aquí, esto no tiene ningún tipo de argumento científico. Esto es Cristian hablando bobadas. Yo estoy aquí hablando huevonadas, pero fíjate que, por ejemplo, o sea, me llama mucho la atención que esto es una generalización, por si acaso. O sea, no tiene cero argumento, pues. Pero, coño, la gente que tiene una vida muy tranquila Okay. se queja de idioteces. Ah, totalmente. ¿Me entiendes? Y No, es porque... mira, pero uno ha visto gente que uno dice, mami, pero de verdad. Entonces, coño, yo siento que a lo mejor lo que puede ser es que tú estás tan acostumbrado a no tener conflicto de manera saludable que lo estás proyectando en cosas que realmente para ti son muy importantes, pero que si de verdad lo ponemos a comparar en lo que es realmente conflicto en el planeta, es cero. Y Claro, pero por ejemplo, el conflicto que puedes tener tú aquí, en Canadá, no es el conflicto que va a tener un amigo tuyo en Perú. bueno, pero es que, ¿sabes? Yo creo que nada más está en Perú es un conflicto. Sí. No, pero exactamente, y precisamente por eso digo, para que uno no tenga, o sea, yo siento que lo que a mí me mantiene como que un poco en paz Ok. es estar poniéndome a mí mismo en un conflicto adecuado a donde estoy, Ok. adecuado a la vida que tengo, y eso me mantiene como que enfocado en objetivos que tengo que lograr, en vez de estar pensando en huevonadas que realmente, o sea, estoy simplemente drenando esa energía de manera distinta. Estás enfocando la frustración en algo que te pueda ayudar a quitarte la frustración. Exactamente, estoy realmente poniéndome en una situación de peligro, entre comillas, o sea, O de estrés. o de estrés, Claro. controlado, para como que drenar esa, sí, a lo mejor como esa necesidad biológica Claro. y estar tranquilo en mi día a día y seguir disfrutando, obviamente, de todos los beneficios del primer mundo. O sea, bueno, es que esto lo dije para joder, no digo de como que el primer mundo como general, pero, ¿sabes? De todos los beneficios de estar en una sociedad moderna ahorita en la cual tú de verdad no estás Sí. pendiente de caerte con eso con todo el mundo. Fíjate, eso, cuando yo empecé a entrenar o sea, artes marciales después de mucho tiempo, Ok. generalmente una de las cosas que suena muy raro, pero que me da mucha, o sea, paz mental de cierta manera, es cuando, cuando tú Era estás, muy por raro, ejemplo, tú salías muy tranquilo después de clase. salía muy tranquilo. Sí, sí, Y sí. uno sale, y yo salía muy tranquilo después de clase, es porque, sobre todo en las sesiones, ya sea de sparring o de lo que sea, había momentos en los que yo genuinamente estaba cagado. O sea, te lo juro, o sea, había momentos en los que, ¿sabes? A ti te estás acorralado y alguien está ahí dispuesto a meterte unos coñazos y tú sabes que si tú vas a la guardia, o sea, ahí no hay vida. Eso de cierta manera te ayuda a resolver, o sea, No, mira, Cristian, yo creo que tú lo que tienes es trastorno postraumático de Venezuela. No, pero o sea, eso lo digo como un ejemplo. Puede que, o sea, puede que sí. Pero estoy tratando mi estrés postraumático de Venezuela Ok. de una manera saludable. A través del deporte. A través del deporte, Ok. a través del ejercicio físico, a través de ponerme metas. Claro. O sea, desde el punto de vista intelectual, a mí me gustaba mucho en la universidad, o sea, ponerme a hacer tasks difíciles. ¿Me entiendes? Claro, siempre estás metido como que en un evento, siempre como que quiero ir más allá, preguntándole al profesor, haciendo esto, ¿por qué no me sale esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Exactamente. Y es precisamente por eso, por esa necesidad de tener de poner como que una nueva meta. ¿Sabes qué me llama la atención? Ahorita que estás diciendo eso, mi abuelo siempre me decía que uno nunca termina de estudiar. Totalmente de acuerdo. Y yo como que, ¿sabes? Uno, obviamente carajito, uno decía como que, ay, no me digas esto, que ladilla, ta, ta, ta. Y hoy en día uno cae en cuenta que es como que es heavy, que efectivamente sí tienes que... Yo creo que personalmente hablando, lo que tú tienes es trauma postraumático, pero eso ya es otra historia, eso lo hablaremos con tu psicólogo. Pero yo creo que es fuerte cuando uno viene, lo que estábamos hablando de cómo, porque quiero que también entiendan que no es para, que la gente que tiene una vida muy tranquila y los problemas que tienen son menos que los que una gente que, por ejemplo, se viene de Ucrania y viene corriendo y ven cómo le explotan la casa y cómo matan gente frente a, o sea,
el problema que tú estás teniendo de estar viviendo tranquilo en tu casa y que tu gato no quiere hacer pupú, ese es un estrés muy principal y chévere y se te respeta. Pero yo creo que una persona, el ejemplo que ya está huyendo de la guerra, tiene un umbral de o sea, un umbral de tolerancia. crisis, Sí. de resiliencia mucho más grande. Pero creo que también entra el tema de que es algo que hemos vivido mucho como latinos. Yo como mujer lo he vivido mucho, que es como esta idea. A mí me pasaba, yo en mi adolescencia sufrí una depresión muy trancada y yo tuve trastornos alimenticios muy fuertes, y cuando yo pedí ayuda en mi casa me dijeron que porque yo tenía que estar triste o porque yo tenía que sentirme mal si yo tengo un techo y tengo una comida en el plato. Claro, pero digamos... ¿Sabes? Entonces es como que quiero que no se malinterprete lo que estamos diciendo de que si tú tienes una vida tranquila, ¿sabes? Jódete, tú no sabes nada de la vida. No es eso. Yo creo que también hay que saber cómo nivelar ese tipo de situaciones, porque también uno dice, ok, perfecto, ¿cómo actúa esa persona en un estado tranquilo en un momento de crisis? No, y ahí, o sea, esa persona la va a perder. Y ahí está, primero, bueno, diste en un punto súper importante. O sea, esto es totalmente fuera de, digamos, ¿sabes? Condiciones psicológicas, digamos, depresión. O sea, no es como que, ay, no tal, no te sientas triste. No, o sea, no va por Que ahí. sonríe, la vida es bella. Exacto, o sea, pero ahí diste también una cosa súper importante y ahí es donde yo quiero llegar, que es que, digamos, a lo mejor lo peor que a ti te ha pasado en la vida, o sea, lo peor que a ti te ha pasado en la vida es válido, o sea, y eso puede ser de que te hayan, o sea, que hayan bombardeado tu casa, Claro. o puede ser que hayas ido al centro comercial y no hayas conseguido zapatos de tu talla para También. lo que ibas a hacer en la noche. Sí. Y es perfectamente válido, ¿me entiendes? Pero yo lo que digo es que precisamente como cada quien tiene un contexto distinto y cada quien tiene una vida distinta y cada quien tiene una realidad distinta, o sea, me parece que a veces es importante que tú te expongas a conflictos controlados que te ayuden a tener una perspectiva de vida que te dé mejores herramientas. O sea, Claro. a lo mejor tú eres una persona que tuvo afortunadamente todo y eso está muy bien. Entonces, pero entonces, ¿de qué manera tú te puedes poner en esa situación de conflicto? A lo mejor es a través de metas. A lo mejor, sabes, tú vienes... Escuchan el episodio número 1. Exacto, o sea, a lo mejor puede ser... O sea, yo conozco mucha gente que de cierta manera, ¿sabes?, está muy cómoda en la vida y una de las cosas que les sirven de mejor manera para drenar el estrés es correr. Ok. O sea, y se lanzan, o sea, son maratonistas. Ok. Y bueno, yo no sé si los que están escuchando han corrido, pero marico, o sea, correr es una de las vainas más ladillas que existe, pues. O sea, Sí, tú estás pensando... hay que tener mucha paciencia. Nada. Eso yo no la tengo. Y sobre todo es tener que enfocarte en una tarea por mucho tiempo. Claro. Y por mucho que te duelan los pies, por mucho que estés cansado. No, y por mucho mantener una cierta resistencia. O sea, no te puedes quemar. No puedes ponerte a hacer Exactamente. sprint de un solo golpe, porque si vas a hacer 42 kilómetros, te vas a quemar. No vas a llegar al kilómetro 10 cuando ya estás pidiendo cacao. Entonces me parece que si tú, por ejemplo, te estás quejando porque no conseguiste un zapato de tu talla, a lo mejor si el día siguiente vas y corres 40 kilómetros o corres 10 kilómetros, o sea, lo que sea dependiendo de tu estado físico, la próxima vez que eso te pase, tú lo vas a ver de cierta manera otra perspectiva. O sea, Claro. porque tú has tenido que pasar situaciones en las cuales de verdad te has tenido que mamar un huevo, ¿me entiendes? Y lo estás haciendo dentro de un nivel de seguridad. Y yo creo que lo que tú estás hablando de que tu abuelo siempre te decía que uno nunca termina de estudiar, tiene un poco que ver con esto, porque yo siento que parte del tema del struggle y de colocarse metas es que uno siempre piensa que hay una meta. Y cuando llegas a esa meta... ¿Qué pasa? Uno dice como que yo cuando llegue a tal lugar, Claro. yo voy a estar tranquilo. Y es que yo siento que cuando tú a veces cumples una meta, como ya ese struggle y ese conflicto desaparece, Claro. a veces la gente se pierde. O sea, a veces la gente ya no sabe qué hacer. O se siente cómoda. O se siente cómoda y ya deja de tener como que esa hambre de seguir empujándose. Y eso yo siento que te jode desde el punto de vista psicológico. Claro. O sea, yo por eso siento que uno siempre tiene que estar poniéndose a uno mismo en situaciones de conflicto controladas y que obviamente sean sanas para estar bien.
como que no, es que yo cuando me gradúe voy a estar fino, no, es que yo cuando consiga este trabajo voy a estar fino, pero cuando lo consiga, o sea, yo considero que lo más saludable es celebrarlo, es disfrutarlo, Claro. ¿sabes? Como que, ok, y ya después como que, bueno, vamos a pararnos, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que lo importante es aprender a identificar eso porque uno en la comunidad latina ha estado muy acostumbrado a eso, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha pasado, para mí, mis papás, o sea, la manera de ver las cosas era como que, mira, tu trabajo es ir a la universidad o tu trabajo es ir al colegio. Tienes que hacer esto, hacer tus tareas, Cuando llegues al final de tu universidad vas a conseguir un buen trabajo y ahí lo vas a tener todo. ¿Sabes? Como que así lo hacen ver. Es como Sí, que el esquema de la vida, que es como, no, ya tú a los 25, 27 como mucho, tú ya estás con posgrado, un buen trabajo, una casa, un carro y un muchacho. exacto. Y casado, creo Y que no ya, agregué esa, pero ajá, es como que, ¿sabes? Y hay un libro que me regaló mi mejor amiga, que es el libro de Hello Fears, que es de Michelle, se me olvidó su apellido, pero es una venezolana. y no es Michelle Lewis. Y ella habla exactamente de eso, que es como que, porque eso tiene que ser todo. O sea, llegas a ese... Y también, o sea, es muy complicado porque uno como latino, esa es la estructura que uno le meten. O por Claro. lo menos, yo hablando de manera personal, no quiero generalizar, capaz y no, capaz mi familia son unos aliens y así No, lo no, es aprendí que yo. así es, no, Pero yo creo que no es nada más latino, o sea, yo creo que eso es una cosa muy, es una actitud muy normal del ser humano, es como que, no, no lo sé, Rick. Porque yo sí me he dado cuenta que... Y lo he visto en muchos... Ahorita que, ¿sabes? Consumimos la plataforma esta de jóvenes de TikTok. Hay mucho... Pero bueno, hay muchos chicos gringos y canadienses que hablan, o sea, mejor dicho, no gringos y canadienses, sino latinos norteamericanizados ok, que muestran las estadísticas y la mayoría de la gente que está yendo a la universidad todavía, en gran mayoría son hispanos. sí, Porque todavía tenemos como que, ¿sabes? Ese chip en la cabeza y que nuestras familias nos pone que es como, si tú no llegas a ese paso, tú no vas a poder seguir subiendo, o sea, como que te va a seguir faltando algo. claro, Nunca vas a terminar de sentir ese fulfillment. claro, pero fíjate pero es precisamente por eso, pues es como que o sea, más allá del tener que ir a la universidad, esa meta de tener una vida plena cuando tú consigas todos los checklists. Y yo creo que eso de cierta manera a ti te jode mucho la mente, porque en el momento en el Claro, que tú vienes, porque llegas a esa edad y ves que tienes 2 de 8 no, o o más, 2 de 5 o los tienes todos eh, y te quedas y que, pero ¿por qué coño me siento tan infeliz? ahí es donde voy, o sea, la cosa no es o sea, la cosa es que cuando tú completas esa meta, o sea, tú piensas que ese ya es el santo grial, ya es como que, ya llegué. Ya Y a también, partir yo de creo que aquí, también y estaría bueno y estaría interesante de sentir como que, ¿por qué cuando tienes 2 de 5 te sientes feliz? exacto. O sea, no sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando tienes un buen trabajo, estás casado, tienes una buena casa, pero no te has graduado. No Bueno, tienes hijos o no planeas tener hijos. Y tu familia te sigue empujando y le sigue dando y le sigue dando. Y uno dice, brother, pero ya va. O eres una mujer soltera que tiene un trabajo muy, muy de pinga, pero todavía te falta el marido y te falta el muchacho. Y la familia todavía no te termina de ver como tú misma te ves. ok, Y eso también, yo no lo sé, a ver, que me corrijan las mujeres que están en esa posición. La presión de la familia, porque también uno como con el cerebro del ser humano también se lidera en base a la compasión. Y mayormente uno trabaja la compasión con los seres queridos, con la familia, con la pareja, etc. Y es como, si a ti no te terminan de ver, o sea, siguen pensando que te falta algo, que es algo que tú no estás buscando, que no estás apurada en buscar, en poner el ejemplo de conseguir una pareja estable, casarte y tener un niño, eso no te genera un conflicto. Eso no se puede considerar como un conflicto. sí, sí, o sea, sí, obviamente genera un conflicto, pero no sé si es una misma, digamos, no sé si es necesariamente la misma naturaleza ¿Por de, qué?
O sea, no digo que no sea un conflicto. Claramente eso genera un conflicto psicológico porque obviamente dices como que, bueno, o sea, tienes esa presión de tener que completar un checklist, ¿me entiendes? Y ese es el camino que yo creo que el camino para conseguir cualquier objetivo, obviamente es duro, pues, ¿me entiendes? Y es como que esa búsqueda de conseguir metas. Pero yo creo que o sea, lo que es interesante es cuando, o sea, tú logras, o sea, no lo que es interesante únicamente, pero digo como que lo que lo que me da mucho la atención es ese tema de cuando por fin logras esa meta que te cumples y quedas vacío. O sea, no sé, me parece que es un pelo distinto eso a cuando tú tienes la presión de que no eres suficiente. O sea, me parece que son como dos ramas de conflicto No, creo que distintas. no me estoy explicando. No es sentirse suficiente. Es O es que que te falta algo, pues. sí, exacto, que la gente a tu alrededor, que es una parte importante tuya, no te ve como, o sea, todavía les falta algo y tú te ves completa, te ves bien, o sea, sientes que estás bien en donde estás en el momento y estás disfrutando la vida, pero para los ojos de los demás siempre falta algo, como que en la conversación cuando la tienes no importa lo que sea que estés hablando, qué tan emocionada estés, te van a traer al tema algo que no has hecho. Ah, pero eso es algo como que muy, o sea, sí, eso es algo muy hispano, o sea, eso es algo demasiado latino de como que, o Exacto, es sea, que a eso es a lo que me estoy refiriendo. sí, o sea, eso es algo muy latino de como que, de que la familia quiere, o sea, trata todo como una junta de condominio, que es como que todos tienen que discutir la cuestión y eso, Sí, está interesante eso. Pero pero eso lo podemos dejar para otro eso lo episodio. podemos dejar para otro episodio. Pero Eh, es eso, o sea, yo creo que lo que a mí me llama mucho la atención es que, o sea, la vida siempre se trata de un tema de metas, pero muy poca gente, de verdad, lo ve como como que nunca termina, o sea, genuinamente. O sea, y hay mucha gente como que busca eso, como que, no, es que yo de verdad no puedo esperar hasta que esté en este punto para tener paz. claro. Y la pregunta es, ¿realmente quieres paz? O No, sea, cuando tengas paz, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿por cuánto tiempo vas a tener paz? exacto, o sea, ¿Qué planeas hacer con esa o paz? sea, ¿de verdad quieres estar en un punto en el que no quieres hacer más nada en la vida? O sea, ¿qué te motiva, qué te va a motivar a seguir despertándote todos los días cuando llegues a eso? Claro. Y eso es a lo que yo me quiero referir con este tema. O sea, yo ahorita lo veo desde un punto de vista de que, ¿sabes? Ojalá pueda seguir teniendo metas hasta que tenga 80 años, Claro. 90 años. Y Si, ojalá... si pudieses dar como 3 takeaways para ya ir cerrando Ujú. de esto, del conflicto como tal, del ponerse metas, de lo importante, del por qué para uno es tan importante el conflicto y porque es algo del ser humano. O sea, es algo biológico, es natural en uno. Yo quiero creer, yo pienso que sí, o sea, yo pienso que sí, que es algo biológico y precisamente para estar tranquilos mentalmente hay que siempre tener metas. Para evolucionar, para tal vez. evolucionar también y es también ese pedo de Interna y que, externamente. así mismo, interna y externamente. Y es como que dejar de buscar ese momento de que, de como paz de mentira, porque ajá, Claro. la paz la vas a tener unos momentos, pero ya después de eso, digamos que tú te quieres retirar a los 60 años y tu sueño de retirarte es, ¿sabes? Irte por una playa en Costa Rica, en México, en Margarita, donde X. sea, y estar cayéndote a tragos todos los días, relajado. ¿Cuánto tiempo puedes mantener haciéndote eso? Claro. Te vas a quemar, o sea, primero, ya el cuarto día vas a estar quemado. Y bueno, vas a terminar en Alcohólicos Y Anónimos. vas a terminar Alcohólicos Anónimos. O sea, entonces, ¿eso es realmente lo que quieres? Claro. Entonces, yo siento que... El conflicto, podemos terminar diciendo que el conflicto siempre evoluciona. El conflicto siempre evoluciona, eso por un lado. El segundo, el conflicto... Es necesario. Siempre y cuando sea un conflicto que ponga tu cuerpo en una situación, o tu cuerpo o tu mente en una situación de estrés saludable, que te permita evolucionar y controlado, sí, es bueno para ti. Y coño, uno nunca deja de ponerse metas. O sea, la vida yo creo que también, aparte de eso, también entender y disfrutar el proceso de llegar a eso. Exactamente. Para que eso te lleve, o sea, es como un círculo, ¿sabes? Le va dando. Esa meta te va a querer llevar a ser la meta 2.0. Claro. Y ahí vas como poco a poco escalando hasta, no sé, tomar interés hacia otra cosa, algo parecido. Y por ahí yo creo que eso parte de la base principal de la sobrevivencia del ser humano. Totalmente. Inclusive yo siento que hasta a veces hacer algo que a ti no te gusta es saludable a largo plazo. Claro. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, que emigra o que no emigra, tiene que, o sea, en momentos de juventud, o hasta inclusive en momentos en los que tienen que reinventarse, Claro. hacen trabajos que odian?
Hasta descubrirlo. Hasta encontrar lo que les hace clic. Exacto. O a lo mejor ya saben lo que les gusta, pero por situaciones de necesidad tienen que, ¿sabes? Cualquier cosa o trabajo que no disfrutes al máximo, ya sea repartir pizza, ya sea trabajar en construcción, ya sea, ¿sabes? Trabajar en Uber, lo que sea. Yo siento que el tener que pasar por eso y aguantarlo y tener como que ese fuego de seguir empujando hasta que llegues al lugar donde quieres y empezar un nuevo capítulo es parte de la sobrevivencia, de mantenerte vivo. O sea, claro, o sea, y te da, como dicen, thick skin. Claro. O sea, te ayuda a aguantar la pela. Te genera piel gruesa, para los que no hablan inglés. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el episodio de hoy con esta... canción de Chayanne. No tiren bombas, y menos en Ucrania. Oye, sí, qué feo, qué chimbo. Pero bueno, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes aquí en Ante Todo Balance.